Continuamos en 21 Noticias y fíjense nada más, estamos muy orgullosos del talento mexicano, específicamente de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es que participaron en un concurso internacional desarrollando el prototipo de un robot llamado Robert. ¿Quieres saber de qué se trata? Vamos a ver a continuación la entrevista que realicé en pasados días y bueno, pues a platicar un poquito de este robot. La Federación Internacional de Astronáutica reconoció el talento de un grupo de estudiantes de la UNAM que diseñaron un prototipo de robot para recoger muestras del planeta rojo, específicamente de Marte, para ser analizadas. Y hoy tenemos el honor de recibir a los ganadores de este evento internacional. Se trata del equipo UNAM Space. Bienvenidos, muchachos, gracias por estar aquí. Daniela. Muchas gracias. Muchas gracias. Luis Ángel Castellanos y Juan Carlos Mariscal. Así es. Bienvenidos y platíquenos acerca de esta competencia internacional llamada Sample Return Robot Challenge 2016. Así es, Daniela. Pues esta competencia se trata de desarrollar un rover que sea capaz de explorar un entorno totalmente desconocido para encontrar muestras como piedras, no sé, cosas de ese estilo, para recolectarlas y llevarlas a un punto de inicio para su posterior análisis. Todo esto lo tiene que hacer de manera totalmente autónoma el robot. Para términos de la competencia, nosotros no podemos tener ningún tipo de interacción con el rover. ¿Cómo llegan a esta competencia? ¿Cómo se da? Porque la UNAM se sigue posicionando, ¿no?, a nivel internacional por pues, apoyar a sus estudiantes en este tipo de eventos. Así es, pues llegamos porque básicamente nos enteramos desde hace varios años, tenemos ya muchos años trabajando en esto, nos enteramos de las competencias de la NASA desde el 2012 más o menos y empezamos a querer trabajar, ¿no? Fuimos a nuestra primera competencia en 2013 que fue la Lunabotics Mining Competition y de ahí dijimos pues vamos a seguir trabajando, encontramos ahora esta y bueno, ya llevamos 2 años compitiendo en este evento. Chicos, ustedes son parte del equipo, me comentan, son 10 personas en total, ¿y cómo colaboran cada uno y las carreras en las que están? Claro, pues se dividen los objetivos de la competencia en varias áreas y el robot necesita pues especialistas de diferentes carreras, entonces algunos se encargan de la parte de programación, algunas partes de electrónica y el diseño mecánico que se necesita para el concurso. Platícanos acerca de Robert. Vamos a ver ahí a continuación las imágenes de este robot. ¿Cómo es que funciona? Tiene unas cámaras que reconocen el campo y entonces también hace un mapeo y encuentra las muestras que necesita recolectar. Después el robot automático, es autónomo, encuentra las muestras, las elige y las va coleccionando a lo largo del campo. Muy bien, y dentro de esta Federación Internacional de Astronáutica, pues quienes reconocen también su trabajo es la NASA y compitieron con personas de todo el mundo. Sí, perdón. Bueno, después de esta competencia del Sample Return Robot Challenge, por consejo de profesores de la facultad y de personas que se dieron cuenta de nuestro trabajo, nos dijeron pues envíen su trabajo a la Federación de Astronáutica, aprovechando que el Congreso Internacional se hizo en Guadalajara este año. Enviamos nuestro trabajo y pues fuimos aceptados primero para exponer 20 minutos ante la comunidad internacional, que ya es un gran logro para nosotros porque involucra un artículo científico avalado por la Federación Internacional de Astronáutica, entonces estábamos muy contentos y ya le comentaron a Luis Ángel que pues estábamos compitiendo también, ¿no? Entonces dijimos, órale, o sea, nos agarró de imprevisto también a nosotros y pues empezamos a hacer todos los trámites para entrar a la competencia y pues afortunadamente ganamos. Enhorabuena. 22 kilos, un costo aproximado de 200,000 pesos. Muchachos, ¿quién financia este proyecto? Pues tenemos algunos patrocinadores que nos han apoyado incluso desde hace 4 años y nosotros mismos que le hemos puesto de nuestro bolsillo, también. Los papás, las familias. Sí, pues así hemos hecho. Oye, y además del apoyo, ¿no? Porque es tiempo, es dedicación, tienen que sacrificar muchas cosas para estar dentro de este proyecto. Sí, la verdad es que es un trabajo bastante duro por parte de todos. No sé, le hemos dedicado incontables horas, incontables noches de desvelo, durmiendo en el laboratorio, durmiendo en el piso, en las casas de los compañeros, tratando de seguirle. No sé, en las competencias realmente son también muy pesadas. Durante la semana que dura la competencia entera, no dormimos por seguir trabajando en el robot, por cosas que dice la NASA, cámbiala aquí, cámbiala allá. No sé, sí, es muy demandante, pero pues bueno, ahí seguimos. ¿En dónde se realiza este concurso? El Sample Return Robot Challenge se lleva a cabo en el Instituto Politécnico de Worcester, que es una ciudad pequeña cerca de Boston, en Estados Unidos.
y ahí durante una semana se reúnen estudiantes, porque todos son estudiantes, ¿verdad? De La todo el mayoría. mundo. La mayoría. ¿Hay egresados empresas también. De hecho, hay Ok. empresas. Y que ganara México. De verdaderamente estamos muy orgullosos, muchachos. ¿Qué es lo que sigue para ustedes? Pues tenemos varias ideas de proyectos, igual para desarrollar más robots de exploración. Hay unos concursos en Polonia el próximo año y queremos pues poder probar nuestro robot para que pues, se posicione más todavía en el mundo. ¿Y cómo es que ustedes buscan este tipo de concursos en apoyo de la UNAM y de la Federación? Pues fíjate que antes de este concurso era como que por nuestra cuenta nosotros los buscábamos. Afortunadamente, a raíz de este premio que nos entregaron la semana antepasada en Guadalajara por la Federación, ya nos empezaron a llegar invitaciones de, oigan, ¿por qué no se meten a este? Y hay un proyecto acá. Entonces, afortunadamente ya estamos teniendo más reconocimiento. La Federación ya nos está ubicando más. La Agencia Espacial Mexicana también ya nos ubica. Entonces, poco a poco ya nos estamos posicionando y nos están empezando a llegar invitaciones para más concursos. ¿Tienen alguna página de internet, una liga en Facebook, para que se puedan comunicar con ustedes? Porque seguramente hay empresas que están muy comprometidas con nuestros mexicanos y tamaño de mexicanos tan talentosos que quieren apoyarlos. Sí, claro que sí. Bueno, pues tenemos redes sociales, estamos en Facebook, Twitter e Instagram como UNAM Space, y pues ahí pueden encontrar toda la información del equipo, pueden contactarnos también al correo unam.space@gmail.com, ahí nos pueden encontrar. Muchísimas gracias, Juan Carlos y Luis Ángel. Enhorabuena, estamos orgullosos de ustedes aquí en Capital 21 y en todo México seguramente. Gracias.